Ay, Sofi, Súper. bienvenida. Nati, gracias. Qué Qué emoción emoción. que estés acá. Muchas Y, gracias. y gracias por hacerme matcha en mi propia casa por segunda vez. Ay, es un honor que me dejes hacerte matcha en una casa de café, ¿verdad? Ajá, sí, es cierto. Qué lindo. No, pero yo me siento súper honrada que vos vengas a mi casa y vos me hagas el matcha. O sea, Que wow. te Y guste, con demasiado mucho cariño. delicioso, así que cheers. Aquí vamos. Sí. Y aquí tenemos incluso más tecito para ahora. Para toda la conversada. Y Sofi, gracias por sacar de tu tiempo para compartir este ratito. Nos conocemos hace un tiempo, años, de saber como de quién es cada una, pero creo que últimamente hemos conectado muy lindo. Coincido, totalmente. Y me encanta como que haya surgido ahorita en la grabación, o sea, como en esta temporada y todo, porque me emociona mucho lo que vayamos a hablar en el espacio. Vos me vas guiando, ¿verdad? Porque yo también estoy así como, ¿qué vamos a hablar? Pero No, bueno. y primero que todo, o sea, para la gente que no te conoce, me encantaría que te presentes. Wow, ok. Bueno, Nati, definitivamente agradecerte por el trabajo que estás haciendo, porque creo que estas conversaciones dan muchísimo como para profundizar en una misma también. Y a razón de presentarme, mi nombre es Sofía Moragüero, de profesión soy médica y tengo varias pasiones en mi corazón. La principal es salud, salud femenina, acompañar a las mujeres, guiarlas en su ciclicidad, en sus hormonas, en conectar con su cuerpo. Y la segunda podría decir que es el té. Así que como no iba a traer té, por supuesto. A ver, mis días se van moviendo entre esas dos cosas principalmente y me apasiona muchísimo también hacer la tarea. En el último tiempo como que digo, sí, me gusta hacer la tarea y con esto me refiero como al crecimiento personal porque eso al mismo tiempo va a reflejar lo que está pasando en mis relaciones interpersonales, ¿verdad? Así que no creo que sea, bueno, ya lo hemos hablado, pero no es casualidad que en este tiempo estemos como conectando más, ¿verdad? Entonces creo que soy una romántica también. Sí, me Sí, trajo rosas. sí, soy una romántica, entonces estoy como habitando eso con mucha, o sea, como honrándolo mucho y dándole lugar en mi vida también. Me encanta, me encanta. Y yo siento que dice, obviamente como que todo es frecuencia y posiblemente este era el momento para nosotras de conectar. Sí, total. ¿Verdad? O sea, aunque nos hayamos encontrado desde hace muchos años, siento que este era el momento y lo estamos Totalmente. disfrutando mucho. Totalmente. Me hace gracia incluso que ahora te estaba diciendo como mi fecha de cumpleaños y sorprenderme que la tuya también tiene los mismos números. Ajá, sí, sí. Porque yo soy 2 del 2 y vos 22 del 2. Ajá. Entonces, bueno, así uno se va dejando sorprender por la vida. Y Sofía, a mí, o sea, lo que yo pensé al invitarte, primero me encanta escucharte siempre. O sea, como que para mí yo me detengo cuando veo tus stories, yo me detengo y te escucho. Y digamos, y ahora que hemos compartido tiempo juntas, yo te dije, me encanta escucharte hablar. Era como si las dos nos entrevistáramos mutuamente. ¿Ah, sí? Me encanta. Entonces yo dije, uy, quiero escuchar sobre todo sobre tu camino, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a la medicina? Si fue algo como que siempre supiste que querías hacer joven, ¿verdad? ¿O cómo surgió eso? Uy, qué buena pregunta. Bueno, a ver, todo empieza, yo al inicio, en mi infancia y como mi crecimiento, lo que pensaba era en temas de, me gustaba mucho la biología y el teatro. Entonces, de hecho, yo apliqué a teatro, no se dieron las cosas, porque no se dieron. Entré a biología y cuando entré a biolo a estudiar me sentí como un poco descolocada, como que sentía que no estaba en el espacio que tenía que estar. Entonces seguí buscando, además una con esa edad es como un poco difícil saber qué, o demasiado difícil saber a dónde querés ir y qué pasos querés dar. De ahí empecé a investigar como en áreas de salud, entonces me moví a nutrición, entré a nutrición y aquí es donde se viene voy a tratar de llevarlo como más sintetizarlo, pero resulta ser que en mi familia, mi papá había empezado a estudiar medicina y él no había terminado la carrera. Entonces, cuando yo estoy en nutrición y como que siento que me hace falta más retos en mi vida, se me viene la idea de empezar a estudiar medicina y en ese momento él me apoya y me dice, sí, métase a medicina, dele. Mi mamá también, pero como a través de la historia, el apoyo de mi papá, la validación, podríamos decir, como que en ese momento hizo mucha diferencia. Entonces empecé a estudiar medicina y la verdad es que cuando una entra a la carrera, al menos así lo experimenté yo, entras como y bueno, en la vida en general, hasta en el trabajo podría pensar, se entra como en un modus operandi como muy de hago, ¿verdad? Hasta que
topé con la fortuna de que llega un momento, porque entonces yo estaba como en automático. Ajá, como que la carrera te iba llevando, o sea, Como que me iba llevando. Y era lo que tenía que hacer, o sea, como que no tenía otra idea. Y es pesado, es pesado. Y es pesado, entonces la energía estaba muy enfocada ahí. Pero llega un momento en el que me toca rotar como estudiante en un hospital público, en una sala de cirugías en ginecología. Y resulta ser que el doctor que estaba operando estaba haciendo una histerectomía, que eso es extraer el útero, y cuando él estaba como en el campo quirúrgico y cuando él lo saca, lo ponen en una, como en un campo, en una tinita de estas estériles, y me dice, doctora, si quiere, tóquelo, para que conozca el útero. Nati, y Y yo, en ese momento, o sea, yo cero expectativas, o sea, fue como muy genuino todo. Cuando agarro, me pongo los guantes, me dice, póngase guantes y lo toca. Entonces agarro, pongo los guantes y lo empiezo a tocar y yo sentí como cosquilleos internos. De hecho, me puse, o sea, no fue que lloré así como pero a cántaros. te emocionó, o sea, Demasiado. pasó energía por tu cuerpo. Total, o sea, yo sentí algo en mi pecho, en el corazón, se me salieron las lágrimas como de mucha emoción. Y yo dije, ¿qué es esto? Yo con el útero, ¿verdad? O sea, imagínate, ¿qué es esto? Y el doctor. Y yo, tranquila, era solo para que lo tocara. Exacto, seguro digo, ¿quién sabe qué trauma tiene esta mujer? Y entonces yo me sentí muy movida emocionalmente y de ahí dije, no sé qué, pero yo voy a hacer algo con mujeres. Wow, o sea, y no sé qué. Esperaba esta historia. Y yo de verdad no tenía ni idea de qué se iba a convertir eso, ¿verdad? Entonces, y eso, ahí todavía me faltaban como 3 años para terminar la carrera, pero yo, donde sentí eso, empecé como a enfocarme más en esa parte de gine y salud de la mujer y tal. Y además empecé a llevar mi camino personal, que esto va un poco de la mano, y es que yo empecé a utilizar anticonceptivas, pastillas anticonceptivas a los 16 para evitar embarazo. Termino una relación a inicios de los 20 y digo, me vuelo esta vaina, o sea, no quiero consumir más anticonceptivas, no me sentía bien. Ay, súper joven. Sí, ¿Te la diste verdad que cuenta, sí, digamos? sí, yo ahora lo veo en pacientes y digo, sí, fue relativamente joven. Pero claro, yo suspendo anticonceptivas y se me abre un mundo de preguntas que a pesar de que estaba estudiando medicina y me rodeaba de médicos y médicas constantemente, no tenía respuestas. Entonces ahí fue como, ¿cómo busco respuestas? O sea, necesito, ¿y a dónde voy si se supone que estoy donde me las deberían de contestar? Y no estaban ahí. Y no estaban. Entonces ahí yo empecé ya como a buscarme la vida. Dije, a ver, terminé la carrera, terminé medicina y de la mano fui descubriendo cosas en mi cuerpo, ciclo menstrual, hormonas, la información que hay, que no es solamente un tema de fertilidad, es de salud. Y ya ahí yo me empiezo a ir de right. O sea, ya me voy de lleno y aquí estoy. Aquí estamos hablando de fast ese forward, momento. aquí estoy, exactamente. Wow, Sofi, o sea, de verdad no tenía idea como que viniera de tan al principio de tu carrera. Y además, a mí, yo le pongo como un valor especial a las cosas que uno vive experiencialmente. Yo creo que todo debería ser así, ¿verdad? Si yo me dedico a algo, yo debería tener experiencia personal en eso que hago. Claro. Y creo que dejar las pastillas te dio hasta esa oportunidad Totalmente. de explorarlo vos misma. Totalmente. Y yo justamente por eso les digo como a las chicas, a mis pacientes o a las mujeres que se me acercan y hablamos del tema, porque la verdad es que este tema me rodea mucho. Y es que yo considero que, o sea, vamos a ver, creo que una mujer cuando está en esa transición hormonal, y no sé si vamos a entrar ahí, qué tanto vamos a entrar, pero cuando está en esta transición hormonal de suspender anticonceptivas, se siente muy sola. Se siente muy confundida, se siente muy agobiada, preocupada, se siente poco apoyada. Entonces, el haber transitado eso definitivamente te hace, y creo que a vos también te pasa, o sea, cuando una transita algo y lo sobrepasa de alguna manera, cuando empezás a dar servicio, lo das con el corazón. 100%. Porque ya estuviste ahí. Ahí ya lo pasaste, viviste. digamos, pero, desde tu propia experiencia. Totalmente, sí. 100%. Qué loco, estaba pensando porque yo fui tal vez muy irresponsable, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Y en algún momento, un día se me olvidaron mis pastillas después de mucho tiempo de tomarlas. Y andábamos lejos, Errol y yo, como en una gira que él tenía. Y me dijo, ¿y por qué no dejas de tomar eso? Como que por ahí ya se empezaba a escuchar como que los anticonceptivos por tanto tiempo, ¿verdad? Pero nada más eso. O sea, no tenía nada más de información de nada. Y recuerdo que nada más los dejé así. De la nada. Pero yo digo, tal vez de una forma tan inconsciente,
que ni siquiera me di cuenta de que, o sea, no la pasé mal, o sea, nada más los dejé y ya. Pero Nati, yo creo que es válido, o sea, a ver, en este momento yo trabajo con esto, acompaño a muchísimas mujeres a que dejen anticonceptivas, reconectar con su cuerpo y todo, que sí, también hay que considerar mucho si es una chica, una paciente, una mujer que tiene un diagnóstico de fondo. Claro. Porque no es lo mismo una persona que las empieza a utilizar solamente por evitar embarazo, anticoncepción, a una persona que las empieza a usar porque Para dolores, tapar porque... otra cosa. Exactamente. Entonces ahí, claro, si la suspende 5, 10, 15 años después, se le puede hacer una tormenta, ¿verdad? Claro, y ahora tiene sentido eso. Pero me deja ver mucho cómo Sofía antes, o sea, uno no pensaba, o sea, estoy hablando, obviamente, desde mi perspectiva, como yo antes no pensaba nada. Ajá. Sí, no, es O que... sea, no, sí. No me cuestionaba nada y él me dice, ¿por qué no las dejas? Y yo sí saben, y entonces yo no tomo pastillas hace como 9 años, o sea, no sé cuánto. Ajá. Y todo bien, porque posiblemente no me dio como ningún... Te hubiera dado cuenta. Ajá, obvio, me hubiera dado cuenta, pero tampoco lo pensé y creo que eso es una muestra también de la falta de información de parte de uno de investigar y del mundo en general. De dártela, de ponértela, totalmente. De hecho, Nati, o sea, esto, lo ideal es que esté en el sistema educativo formal e informal, ¿verdad? O sea que Claro. también, pero justamente la educación en este momento está en manos de marcas de toallas desechables que enseñan lo que quieren enseñar. Y que no hay ninguna regulación al respecto. Que no hay ninguna, que todo es sucio, que es cochino, que es basura. Y uno aprendió eso. Exactamente, exacto. Ahora por dicha hay más información, pero la realidad es que vos, yo y muchas de las, probablemente de las mujeres o personas que nos están escuchando, eso es lo que tenemos en la cabeza. Y nunca recibimos ningún tipo de instrucción. O sea, si acaso yo empecé a tomar pastillas, posiblemente fue porque una amiga me dijo. A mí, ajá, sí, O así sea, fui yo, sí. Yo voy a cumplir 40 años en un par de años, me explico. O sea, esta generación, mi amiga fue la que me dijo, yo tomo estas pastillas, y quiero usted también se las compre. Yo fui y me las compré. Ajá. Y la primera vez que fui al ginecólogo ya yo estaba grande. Ajá. Pero no fue algo con lo que yo crecí. Entonces ahorita me encanta poder apreciar la actualidad. O sea, Claro. me encanta poder escucharte a vos y escuchar a otras mujeres hablando de algo que uno en su momento nunca tuvo la oportunidad de escuchar. No, Ni siquiera total. la posibilidad como de que alguien me explicara. A mí me daba vergüenza ir a comprar toallas. Yo creo, Nati, que todas pasamos un poco por ahí, o inclusive, no sé si te pasaba, pero es muy usual que mujeres, no sé, estamos en una reunión y entonces voy a ir al baño a cambiarme la toalla, y entonces la toalla es así como todo, todo clandestino, y es como... Son momentos, o sea, la mitad de la población pasa por esto en algún punto de su vida. Entonces, ¿por qué tenemos que minimizarlo y esconderlo? Y Nati, aquí hay algo muy importante que cada vez quiero como ir pronunciando más, y es que la menstruación como tal es la puerta de entrada a todo lo que significa salud hormonal, ¿verdad? Porque la menstruación es lo evidente, es lo que tenemos presente y es lo que a lo mejor nos cambia el estilo de vida. Si hoy menstrué, no voy a la piscina o me pongo tal ropa, ¿verdad? Como que gira en torno a eso. Es algo que nos obliga, de cierta forma, a accionar. No hay de otra. Ajá, hay que hacer algo. Pero detrás de la menstruación es donde está la magia. O sea, todo lo que sucede a través del ciclo, los cambios hormonales y todo eso que va pasando entre un sangrado, entre una menstruación y otra, es donde está la magia, y no solo magia como algo efímero, como algo, sino todo lo que, los beneficios en salud, ¿verdad? Y por supuesto lo que puede significar vivir una vida cíclica, que ya ahí lo traslapas a tus relaciones interpersonales, a tus distintos roles, ¿verdad? Y por eso estás aquí, Sofi, porque es que esto tiene todo que ver con el autoconocimiento. Ajá. Sí, total. Y yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, yo desde hace unos años, pues, soy más, no es como que haya llevado cursos o cosas, pero yo soy como, incluso con los aparatos, ¿verdad? Yo tengo 2 años o 3 de tener este anillo, y eso me ha hecho como poner más atención a mi ciclo, incluso, ¿verdad? Como mis citas más periódicas desde hace bastantes años, me ha hecho entenderme de maneras que antes no lo hacía. Entonces, al final, cualquier conocimiento de nuestro cuerpo, por supuesto, es parte de conocernos a nosotras mismas, de entendernos, de poder decidir con información. Completamente. Inclusive, creo que, a ver, el hecho de utilizar anticonceptivas es como una de las variables que influye para ese autoconocimiento, pero ¿qué pasa? Que las anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas o los anticonceptivos hormonales, en general la tendencia es como apagar, a minimizar y como ponerle mute a todas las variedades que tiene una mujer a través de un ciclo menstrual. Entonces,
la tendencia muy común y que fue más fácil para la sociedad, tal vez, ¿no? No, totalmente, Nati, porque justamente, bueno... Perdón, no te dejé terminar. No, y yo me voy a ir de raíz, ¿verdad? Ya estamos como tomando café. Sí, literal. Pero, la mujer muchas veces cuando ya llega alrededor, es lo que yo he percibido, que cuando pasa los 30, 35, es cuando empieza a tener como una conciencia mayor sobre su propio cuerpo. Y dice, ¿por qué también esto es importante? Porque se acerca la perimenopausia. Entonces, muchas veces inconscientemente lo que nos han dicho de la perimenopausia es fatal. Que es terrible. Exacto. Y yo me niego a aceptar eso. Bueno, pero eso es probablemente por la historia que te han contado. Pero ahí es donde una tiene como esa capacidad de reescribir su propia historia. Uy, me encanta. Es que esto aplica tanto para todos los niveles. Todo. O sea, la historia. Total. Yo puedo contarme la historia de una forma distinta. Siempre, todos los días puedo decir, ay, mira, toda la vida yo he pensado esto, no puedo cambiarlo. Puedo cambiar. Y eso me empodera. Y es que además, para vivir, yo creo que también en muchas áreas de la vida, Nati, pero para vivir, para hacer una transformación y cambiar la historia, necesitamos disposición. Voluntad. Y es, voluntad, disposición, estar anuentes a, y es algo que creo que por diversas razones vamos perdiendo con el paso del tiempo. Entonces entramos como en este corre-corre, en este ajetreo, ¿verdad? Pero, de nuevo, creo que después de los 30, en cualquier momento, empieza a aparecer ese bombillito, esa ideita como decir, uy, suave un momento, tal vez algunas quieren ser mamás, tal vez algunas han escuchado historias de terror de la peri, tal vez ya están cansadas de sentir síntomas de tantos años, o ya la pastilla no les pasa, entonces la quieren dejar. Entonces empieza como se abre, yo les digo que es como un mundo de Mario, o sea, como que se desbloquea un mundo de Mario, y hay que empezar a navegar eso y ver qué significa para cada una, ¿verdad? Sí, casi que de una manera muy sabia dentro de uno. Interna, sí. Que se despierte esa curiosidad por entenderse, ¿verdad? Porque uno podría decir, es que antes no se hablaba y ahora sí, pero tal vez es la perspectiva en el momento de vida en el que está uno. O sea, yo sé que sí, posiblemente, y siempre para las generaciones pasadas siempre fue más difícil, eso es como una ley del universo, es como siempre la generación pasada la pasó más duro. Pero también, de repente uno dice, ay, mira, o sea, algún ejemplo tan simple como que cuando uno estaba en el colegio y el profe tenía 30 años, era un señor. ¡Sí! Y ahora uno dice, qué loco, o sea, como que ahora todos tenemos esta edad y no nos vemos. No son señores, o sea, sí, no, la percepción. Es perspectiva, Entonces, creo que también tiene que ver con eso. Sí, se abre como, creo yo que se abre como una intención justamente a conectar conmigo misma. También empiezan a aparecer, no sé, pienso, y ¿verdad? Ver que cómo lo has vivido vos, pero empiezan a saltar preguntas de cómo quiero vivir los años que vienen de vida, realmente porque los 20 son como todo súper automático. Y como que uno cree que es eterno. Sí, como que, el tiempo, no, yo siempre, exacto, entonces es muy bonito como que este llamado se dé en ese momento de la vida, después de los 30 más o menos, porque entonces también hay un compromiso mayor conmigo misma, con el proceso, con los cambios que tenga que hacer, y por supuesto, al dar resultados es como, quiero más, ¿verdad? Sí, es como entender que uno mismo también puede tomar decisiones que cambien la calidad de vida. Total. Sí, yo no sé, yo siento que personalmente he sido más consciente de observarme y yo sí creo mucho en que lo que uno piense así crea un poco su realidad, o sea, como lo que uno se repita, en ponerle atención a mis pensamientos. Entonces yo siempre he dicho que la menopausia yo no la voy a sufrir. Vamos a ver, pero yo tengo como esa certeza, es como, no, todo va a estar bien, ¿verdad? También cuando yo siempre digo esto, porque todo existe al mismo tiempo, entonces si yo te digo, Sofía, no, es que el mundo está muy feo. Está sintonizando ahí. Es todo muy peligroso. Y no estoy minimizando personas que tal vez, ¿verdad? Obviamente tengan alguna condición o algo que obviamente hay que verlo y que a mí me ha pasado. Pero también he visto el poder de mi pensamiento y de llegar a la raíz emocionalmente de algo, porque yo tuve endometriomas y estuve como varios años como siguiendo, es más, ni años, o sea, cada ciertos meses hacíamos como para ver el tamaño que llevaban y todo, para ver qué se hacía, y tuve que tomar un medicamento, pero al mismo tiempo, Sofi, yo iba viendo qué significaba emocionalmente eso. Claro. Y entonces lo fui trabajando con mi terapeuta, y ahí iba paralelo, hasta que eso dejó de ser un problema. Entonces para mí fue una evidencia física
de el poder de también ir a la raíz emocional Total. de un síntoma. Nati, o sea, si me abrís esto, Te lo abro. sí, si me abrís este libro. A ver, también creo que es importante, yo soy empírica en el tema de alguna manera, pero he ido percibiendo cosas a través de los años. Claro. Y porque mis consultas son de mucha escucha, proactiva, Tienes ¿verdad? que estar presente. Exacto, y leer entre líneas muchas veces. Entonces, cuando yo voy viendo, o sea, ya con el paso del tiempo, digo, mira, pero es que aquí hay patrones. Por ejemplo, temas de endometriosis o de endometriomas. Bueno, ahí hay patrones. Vamos a decir que hay patrones para no catalogar, gracias, para no catalogar nada, pero sí he visto patrones en la consulta con ciertas condiciones, con ciertos desbalances. ¿Y patrones a qué me refiero? Eventos en el pasado. Eventos porque nosotros como seres humanos estamos expuestos a 3 tipos de estresores, o al menos eso es lo que yo tengo como conceptualizado, que puede ser estresor físico, estresor bioquímico y estresor emocional. Muchas veces le damos importancia como estrés al emocional solamente. Ajá. Y como, ay, es que solo ese existe. exacto, pero también hay físico y hay físico y bioquímico. Entonces, cuando empezamos a analizar la historia de vida de una persona, porque la medicina funcional e integrativa lo que hace es ir a ver la historia de vida desde antes de nacer, es una de las grandes diferencias. La medicina funcional lo que hace es ir, funcional e integrativa, una de las grandes diferencias con la medicina alópata convencional es ir a comprender la raíz, la línea del tiempo. Me encanta. Porque ahí podemos ir a identificar, Nati, desbalances que se dan desde que vos estabas en el vientre de tu mamá. Wow, Porque ahí empieza la historia. qué locura. Inclusive, Pero no. ¿cómo? Qué locura, pero no. Ajá, es como, sí Obvio. pasa. Ajá. Inclusive, cómo mi mamá se preparó para mi embarazo. Era adolescente, no era adolescente. ¿Estaba expuesta a mucho estrés o no estaba expuesta a estrés? ¿Ella tenía diagnósticos o no tenía diagnósticos? Todo eso va a impactar en el desarrollo de bebé, por supuesto. Por eso es que leer la línea del tiempo, y por eso cuando se lee la línea del tiempo y después de varios años, de muchos años, agradezco yo de poder tener esta oportunidad, se van viendo que yo digo, es que esto ya no es casualidad, o sea, me voy a montar un libro, digamos, ya no es casualidad. Como que veas, no sé, 10 pacientes y las 10 tienen esto y hay un patrón ahí. Por ejemplo, con endometriosis, eso, hay un patrón muy claro. Y ya, ¿qué me da eso? Me da a mí también la confianza de crear un espacio fértil con la paciente para preguntar, decime una cosa, he visto esto y esto y esto, en la práctica clínica quisiera saber si vos has tenido una experiencia de estas. Y entonces resulta ser que sí, han tenido ese tipo de experiencia. De ahí, ¿qué pasa? Y yo se los digo, y es como lo voy procesando en este momento. Sí, vamos a trabajar la parte física, la parte bioquímica, la parte como más médica, occidental, moderna, ¿verdad? De la mano con medicina integrativa funcional, pero también esta otra parte es importante porque esa huellita que quedó ahí por un trauma, por una situación que se vivió a los 6 años, 15 años, 10 años de vida, está impactando y tiene una relación. Y uno cree que está separado. Y una cree que está separada, sí, y no. Y nada está separado. No. Y yo creo que ese ha sido como el mensaje más presente en los últimos años para mí, y es que nada está separado. O sea, que porque uno cree que una cosa no va a tener relación con otra. Ajá. Si todo es lo mismo. Nati, vos sabes que yo pienso, ahorita que te estás haciendo este cuestionamiento, que la estás poniendo, también creo que a nivel de sistema social, hasta podríamos decir político-social de alguna manera, es más fácil separarnos. Es más fácil, lo veo. Porque si nos separan, o sea, lo que está así como, o sea, lo que no está como íntegro, sino que está como flácido, como laxo, es más fácil penetrarlo. Sí. Es más fácil, llamémoslo como dominarlo. Y por supuesto que si nosotras vamos diciendo, sí, es que me duele la cabeza, ay, la panza se me inflamó, ay, se me está cayendo el cabello, y pensamos que todo es entonces derma, entonces neuro, entonces ¿y quién sabe qué gastro, comí? exacto, y todo así como pum, 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 todo como por separado. Es más fácil que con el paso del tiempo se vayan sumando más síntomas y al final de cuentas, ¿quiénes ganan con nosotras enfermas? El farma.
Ajá, exactamente. De hecho, no sé si te lo compartí a vos, pero una revista que estoy amando en este momento, que es, bueno, en esta Qué revista... linda esa frase, una revista que estoy amando. Hace mucho no escucho eso. Ah, sí, me siento como del año de Y es que UPA, ajá. yo trabajaba en revistas antes, entonces hace mucho Ah, no, yo con escucho. revista física, sí. Ajá, hace mucho no escucho Team esa señora, frase. sí. Ajá. Esta revista habla de, o sea, tiene como una imagen en la que pone industria farmacéutica, diciéndose farmacéutica, creyendo que es de medicina, pero cuando se habla de industria se habla de negocio. Industria, ajá, Exacto. dinero. Entonces, como, claro, ¿a quién le sirve que estemos enfermas? Digo, obvio, al farma. Exactamente. Y además, el cuerpo de la mujer, que es mi área, como es mi área, es donde yo me enfoco y es mi práctica clínica, pero el cuerpo de la mujer, por el tema hormonal, en algunas condiciones puede ser un poco más vulnerable. Por lo que, si yo, por ejemplo, paso en estrés constante, entonces se me empieza a desbalancear, bueno, el cortisol sí va a estar desbalanceado, pero eso en efecto como de ola, me puede poner, por ejemplo, en riesgo de enfermedades autoinmunes, que tenemos más riesgo que los hombres. Por las hormonas, por el ciclo. Ajá. Qué interesante. Por la ciclicidad. Ok, esta parte de la vulnerabilidad es justamente por el cambio hormonal que vamos teniendo a través del ciclo menstrual, y este cambio, este movimiento de hormonas se ha visto relacionado, porque es que también no es como que tengamos alguna línea de reacción bioquímica que diga, por esta y esta razón, pero sí se ha visto, por ejemplo, si te pones a ver estudios o prevalencias en ciertas enfermedades, se dice, ok, enfermedades autoinmunes, por ejemplo, de tiroides, más frecuente en mujeres. Tal vez porque a lo largo del ciclo nos vuelve, o sea, como que alguna barrera se baja o así, dependiendo de cómo está el cuerpo, y pueden dispararse También cosas. creo ahorita, ¿verdad? Qué buena pregunta, o sea, como desmenuzarla cada vez más, pero, por ejemplo, Nati, nosotras estamos más expuestas a disruptores endocrinos. Entonces eso automáticamente... Más cosas. Ajá, más cosas, nos teñimos el pelo, nos pintamos las uñas, Perfume. alisantes o lo que sea, perfume, maquillaje, cremas. Sí, eso tiene demasiado sentido. Entonces, estos disruptores endocrinos promueven un proceso inflamatorio en el cuerpo. Y de ahí, pues, podríamos crear una vulnerabilidad. Y la enfermedad es inflamación. Y la enfermedad es parte de, sí, totalmente. La inflamación me puede detonar en una enfermedad. Yo mi mente como va queriendo meterse en caminos. Sí. Que no sé, ¿Cómo voy a salir después? Exacto. Pero tiene mucho sentido. Y Sofi, ¿cómo hago yo o sea, como para ser consciente de esto? Sobre todo entrando en los disruptores endocrinos. Pero ¿cómo hago yo para ser consciente de esto? Pero tampoco como irme a un extremo. Porque también vivo en esta realidad. O sea, ¿cómo haces vos, digamos? Bueno, es una buena pregunta, y yo creo que lo más importante, y esto no solamente en disruptores, Nati, sino en todo, porque la ciclicidad saludable se construye día a día. Entonces, considero que el 80-20. ¿Por qué? Porque es difícil, imposible, casi que imposible hacer el 100% de las cosas el 100% del tiempo. Entonces, el 80-20 nos da como una tranquilidad de que puedo vivir en este mundo en el cual entro a una tienda y tiene aerosol, por ejemplo. Tendría que estar yo como en esa película que metían al mar en una burbuja de plástico. Literal. Además me pasaría algo. ¡Exacto! No podría ser de plástico. O sea, sí, exactamente. Es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que aquí es donde cada una tiene que hacer su propia lista y a qué está dispuesta a decir, bueno, yo, por ejemplo, Sofía Mora Agüero, dije, no me sigo poniendo esmalte en las uñas, pero por allá alguna otra cosa que sí haga. Por ejemplo, check. Por ejemplo, el tema de la ropa, es que hasta la ropa es importante y es difícil, o sea, si vos querés andar siempre con tejidos naturales, o sea, siempre es difícil. Ajá, y con el clima, digamos, no siempre es factible. Sí. Y además que también tienden a ser más costosas, o sea, como, ¿verdad? Como que hay varios factores que poner y no a todo el mundo le gusta, o sea, como que hay que poner varias cosas en consideración. Pero esto es lo que yo les digo a mis pacientes, un 80-20, y empiece poco a poco, porque muchas veces cuando uno abre este mundo, quiere cambiar toda la casa. Ajá, se va uno al extremo. Se quiere cambiar toda la casa. Y eso, Sofi, pasa en todos los campos de nuestra vida. Ajá. Es como nuestro mismo ego diciendo, bueno, entonces ya no use nada. Ajá. Y yo me cacho mucho en eso, ¿verdad? O sea, como diciendo, no, me voy al medio. ¿Por qué? Porque ningún extremo me va a funcionar. O sea, siempre me voy a saltar al otro, entonces.
Entonces, sí, me parece como que últimamente yo hablando tanto como de disfrutar la humanidad, Ajá. no me permite decirte, no, entonces no voy a volver a usar nada, no voy, no, entonces ¿cómo voy a disfrutar mi humanidad si vivo en esta Ajá. sociedad, en esta realidad? Ujú. ¿Cómo hago para...? Claro, porque te tendrías que abstraer completamente. Ajá, y eso no tiene No tiene sentido, sentido. me va a hacer sufrir. Ajá. ¿Cómo hago para sufrir menos, ser consciente y al mismo tiempo permitirme disfrutar de la realidad? Creo que hay dos cosas ahí y me voy a volver en una que ya comenté y le voy a agregar otra. Okay. La disposición, entonces, que tengas, que eso lo dijimos, eso viene como muy de una misma, como muy del corazón y, ¿verdad?, de tus tripas, y el contexto. Porque claro, si vos y yo hablamos el mismo idioma y las dos sabemos que taca, o sea, que estamos hablando de esto, entonces probablemente si viviéramos juntas, tomamos decisiones en conjunto y que se alineen con nuestras creencias. Y tal vez para vos es importante, no sé, comida orgánica, y para mí es importante que el jabón con el que nos bañamos sea no sé qué. O sea, como que el contexto en el que estás te va a ayudar a sostener esos hábitos. Inclusive, cuando nosotras trabajamos, bueno, como para hacer un pequeño agregado y dar un poco de contexto, la forma en la que yo trabajo justamente es un programa de salud, porque el ciclo menstrual y el equilibrio en la salud no se construye de nuevo, no se construye en una cita ni con una receta, se construye en un proceso. Y ese proceso yo lo veo como literalmente como un proyecto. Y vos no vas a empezar a decir qué cuadros voy a pegar en la pared si todavía no sabes qué cuartos vas a tener, ni si el terreno aguanta la construcción, ¿verdad? Entonces hay que empezar como de lo básico a lo más complejo. Y ahí viene esa voluntad que vos decís. Ahí viene esa voluntad, exactamente. Gracias por traerme el tema. Esa voluntad y ese contexto. Entonces, estar en un contexto va a impactar, va a hacer una diferencia, porque, por ejemplo, todo este montón de plantas que vos tenés, eso ayuda a la desintoxicación del medio ambiente. Exacto, claro. Oxigena mejor el espacio. Claro. Entonces, a veces no solamente se trata de meter, o sea, de disminuir la cantidad de toxinas, que sí, por supuesto, es parte de, pero también de cómo las estoy eliminando. De mi entorno. E inclusive la parte mental, ¿verdad? Porque ahora lo que decías, por ahí empieza todo. Mucho o todo. Y me gustaría, no, es que aquí ya me estoy adelantando a algo que yo pensé que iba a ser más adelante en la conversación, pero ¿cómo ha sido tu experiencia al ir conectando estas partes? Porque si vos empezaste en una educación, ¿verdad?, de medicina tradicional y todo, y la vida te fue llevando a cuestionarte cosas, ¿a dónde está Sofía hoy? ¿A dónde está Sofía hoy? Bueno, yo creo que parte del proceso personal y profesional, de las cosas más grandes que me ha enseñado, es a que lo que estoy diciendo hoy puede ser que mañana cambie. 100%. Pero estar en paz con eso, ¿verdad? Porque por mucho tiempo, claro, lo sabía, pero no lo comprendía. Entonces, ahorita creo que mi principal brújula estoy trabajando para que mi principal brújula sea mi cuerpo y mi propio proceso, porque justamente entonces se me vienen temas ya que los tengo en la nuca, los tenemos, o sea, si tenés más de 35 años, los tenemos en la nuca, inclusive de los 30 ya empieza a llegar información, y es que es la perimenopausia, que por supuesto la perimenopausia se va a vivir en gran medida según como yo haya vivido mis ciclos previos. Entonces, claro, o sea, es un proceso que se empieza desde antes, no se empieza cuando cumplo 40, claro, ¿verdad? Entonces, yo creo que yo ahorita estoy en muchas cosas, pero dentro de ellas, o sea, como lo más macro podría decir, es mucha autoescucha, mucho autorrespeto, mucha también autenticidad dentro de lo que transmito, trabajo, aprendo, porque es que al final yo veo así, como que mi vida profesional y mi vida personal hacen como así, ¿verdad? Es que es inevitable. Se va, claro, y más por lo que yo hablo, entonces voy como transitando así. Entonces yo creo que ahorita estoy como mucho en la intención de conocer esta nueva versión mía, volverme a presentar con autocompasión, con autoliderazgo también, que eso es un término que he venido trabajando en el último tiempo, porque sinceramente a mí durante mi crianza nadie me enseñó a hacer autoliderarme. Yo creo que a muy pocas personas les pudieron haber enseñado eso. Sí, la mayoría, como que siempre nos dicen, ríndale cuentas a sus cuidadores, papás, mamás, hermanos, lo que sea, personas mayores, profesores, empleador, o sea, figuras de poder. Exactamente. Incluso. Pero a una misma es difícil. O sea, cuando estás vos con vos misma para tomar decisiones que decís, esto me va a hacer bien o no,
ahí es donde entra el autoliderazgo y con autocompasión. Entonces creo que estoy navegando eso. Y la observación de tus pensamientos, ¿verdad? Porque ahorita estabas mencionando que la mente y lo que uno piensa también es parte como de esa contaminación que puede estar ahí, por supuesto. Y eso nadie lo ve. No. Me explico, o sea, yo no puedo ver tu mente. No. Yo no puedo ver si vos, o sea, yo puedo sentirte aquí presente, pero de repente no puedo saber qué estás pensando. Claro. No puedo saber cómo es una experiencia tuya de meditación. Por eso yo pienso que nadie le puede enseñar a uno a meditar realmente. No. Es un camino personal. Ajá. Entonces, como eso, como esa mirada que has empezado a llevar incluso hasta tus pensamientos, porque cuando uno estaba jovencillo, pues no piensa mucho. No, no piensa lo que, ajá, no pero exacto, no observa los pensamientos. Ajá. Exacto, entonces cómo eso ha cambiado, o sea, la observación de tus propios pensamientos y cómo tomar en cuenta la mente en esa limpieza. Ajá. Cómo eso ha cambiado también, cómo se ve reflejado profesionalmente acompañando a tus pacientes. Presencia. Creo que esa es una de las cosas más grandes que he notado y más valiosas. La presencia de estoy aquí ahora para escuchar, para servir. Porque es que, Nati, cuando una persona llega, bueno, y vos lo experimentás también, o sea, cuando una persona llega y te cuenta, es que he estado con una situación, y es que esta preocupación, y es que tengo miedo, y es que además tengo tal sueño, y esto se me puede ver truncado, y tal, te está poniendo como su corazón en la bandeja y al frente. Está haciendo vos el espacio seguro. Exactamente. Entonces, bueno, ahí es donde entra nuestra como decisión de si ser el espacio seguro o solamente que sea algo transaccional. Entonces, yo creo que a nivel esta parte como de gestión emocional, mental, autoobservación, como se ha tocado con la parte profesional, es presencia y como esa entrega de servicios del corazón. Es más auténtico. Pensaríamos que es más auténtico. Ajá, por eso vos decís, he estado conectando mucho con la autenticidad, claro, y ve qué risa, se me acaba de conectar tantas cosas, porque es lo que vos decís es que me duele la panza, y me duele la cabeza, y no sé qué, y no sé cuánto, y vos ahora dijiste, estoy siendo más auténtica, pero aquí acabo de conectar todo los síntomas positivos. Sí, exactamente, como la luz de la... Para esa autenticidad. Total. Que siempre empieza desde adentro. Sí. Y debe ser muy, bueno, para mí, digamos, es que poniéndonos las dos como personas que acompañan a otras, o sea, yo creo que no hay yo no puedo compararlo con nada más como lo que yo siento. Ajá. Y sabiendo que no soy yo la que estoy haciendo el trabajo. No, está solo acompañando. Ajá, pero poder ver a una persona, cómo le cambia la mirada, cómo cambia la perspectiva de algo. Te llena a mí me llena el corazón. ¿Qué? O sea, Nati, a mí se me salen las lágrimas, la gente digamos. cree que uno está ayudando a la gente, pero la gente también, o sea, ¿qué? No, o sea, no tiene precio. No tiene precio, pero tiene todo que ver con vivir la experiencia uno también. Claro. Sí, se relaciona mucho. Y justamente porque entonces, Nati, me devuelvo un poquito lo que me decías ahora. Cuando yo no encontré respuestas, cuando no encontré apoyo, era lo que yo más quería, inclusive, Nati, y a mí me ha pasado a veces, porque por más que a mí me apasione esto, me haya tragado libros, haya llevado programas, cursos, certificaciones, todo, yo no lo sé todo. Nadie lo sabe todo. Pero eso, que alguien se siente enfrente tuyo y te diga, esto no lo sé, pero lo voy a estudiar, te da calma. Claro. Entonces yo muchas veces he tenido que recurrir a esa porque mi intención genuina es de ayudarle a la persona, pero no tengo toda la información que necesito. Y que además no lo facilita tampoco, ¿verdad? La medicina tradicional. Bueno, aquí me gustaría aprovechar eso que acabas de decir, porque la tradicional nos podemos ir a tradicional. Ah, ok, ya ancestral. Exactamente, entonces por eso ya ese término. Alopática normal. Convencional, exactamente. Y eso es importante porque creo que hay que honrar también las medicinas ancestrales tradicionales, ¿verdad? Ahí está la sabiduría. Justo en el segundo episodio de Invitado de esta temporada hablamos de eso, de cómo, Sofi, digamos, yo siempre hablo por mí, yo decía, o tenía este pensamiento como de, ay, sí, ellos que creían eso, ¿verdad? Como que nos llevan ahí, como a sepultar el conocimiento y creer que nosotros somos más avanzados, que solo porque estamos después en una línea que no existe, ¿verdad? Una línea temporal inexistente, creer que sabemos más cuando uno se da cuenta que el conocimiento está ahí. Viene de ahí. Ahí está. Viene de ahí y por eso justamente quise hacer el paréntesis, como hacer ese agregado, porque la medicina tradicional realmente, o sea, más bien creo que tenemos que traerla cada vez más a los espacios. Ahora, hay situaciones, por supuesto, situaciones agudas o, no sé, un infarto, un derrame, una fractura, o sea, necesitamos esa medicina moderna, alópata,
occidental, convencional, porque necesitamos para eso, pero no en todos los casos. Y ahí viene el camino del medio que hablábamos. No podemos irnos a un extremo. No puedo yo decir, es que la medicina alópata no sirve para nada. Jamás. ¿No? Pero está atacando y abordando las cosas desde una perspectiva. Tengo que reconocer que pueden haber otras. Y además se viene a instaurar, hace como un clic con el estilo de vida que llevamos, porque entonces una pastilla me da un resultado inmediato y porque yo mañana tengo que levantarme y hacer y ir y venir y subir y bajar y tomar decisiones. Entonces es como que hace clic con ese estilo de vida que nos han hecho normalizar a muchas personas, ¿verdad? Pero realmente, inclusive, Nati, trabajando con cuerpos de mujeres, yo trato de estarlo recordando a ellas y porque ha sido un aprendizaje para mí. Vivimos la naturaleza completa en nuestro cuerpo, o sea, ¿cómo podemos pretender un resultado en una semana, ni siquiera en un ciclo de 30 días? ¿Cómo podemos pretender si tal vez es algo que se viene gestando hace meses, semanas, meses, años, desde décadas? Desde el vientre de mi mamá. Desde el vientre de mi mamá, exactamente. Entonces, a veces se nos olvida eso y perdemos la perspectiva y es como, pero es que necesito respuestas ya, por eso este programa no me funciona. Y yo digo, bueno, sé que no es para todo el mundo y que, ¿verdad? Cada una como está en su propio proceso, pero sí que considero valioso empezar a instaurar este pensamiento o más bien empezar a quitar el de la inmediatez. Ay, qué duro, Sofi, ¿verdad? O sea, como hablarle a la mayoría que está como en esa velocidad. Sí. Hablemos de velocidad porque así se siente. Incluso cuando uno empieza a notar esa velocidad, yo sentía, ya no. Ahora siento que voy a mi ritmo y que todo bien, que todo el mundo vaya rápido y yo voy a mi ritmo. Okay. Pero en algún momento uno siente como esa necesidad de ir. Dios mío, no puedo, o sea, no los puedo alcanzar. Y yo siento que eso es súper positivo por si alguien en este momento está sintiendo eso. Es como, no trate de alcanzarlos. No, sea, porque no los va a alcanzar, o sea, ¿no? Quédese usted ahí a su ritmo, pero qué duro porque todo es inmediatez en este momento. Todo el mundo busca lo fácil, todo el mundo busca lo rápido, que cualquier cosa que yo diga, aquí les voy a dar el secreto en 5 minutos de cómo, y ahí está la gente. Lo puedo hablar yo de que yo comparto contenido de que no es rápido, o sea, como que requiere observación y es el que menos se mueve. Y si yo subo un video y digo, ¿cómo en 5 minutos van a borrar todos sus traumas? Ahí va a tener millones de vistas. Entonces, pero no Nati, siempre, se nos olvida, ajá, sí, o sea, es como, por eso fácil este espacio no significa bueno. Ajá. No, de hecho, podríamos pensar que nada que realmente sea trascendental sucede de la noche a la mañana, nada. No. Nada, es que en salud, en trabajo. Ni la gente que alcanza como un sueño de, no sé, un cantante. ¿Cuánto tiempo? Antes. Ajá, y la gente dice, ese me apareció de la noche a la mañana. Y uno se pone a investigar y desde que era chiquito cantaba, ¿me explico? No, todo es una ilusión. Todo es una Nati, ilusión. Y verdad, vámonos a la naturaleza misma. O sea, esa belleza de árboles, ahora, por ejemplo, en primavera, los rosados, no sé qué, hermosos, amarillos. ¿Cómo se llama el roble sabana? El roble sabana, divinos. Ese árbol, o sea, ha llevado todo un proceso. ¿Cuántos años tiene? Se quitó flores, volvió. O sea, es como realmente, naturalmente, nada realmente trascendental va a ocurrir de la noche a la mañana. Y creemos que en nuestro cuerpo sí. Es absurdo. Es absurdo, Sofi. Sí. Y me encanta que digas eso, porque es que todos son niveles de profundidad. ¿Dónde quiero vivir yo? ¿En qué nivel? ¿En qué capa? Y no estoy hablando de niveles superiores o inferiores, es simplemente que... ¿Dónde conecto? Ajá, y uno puede siempre ir más profundo en temas, en observación, en todo. Entonces sí es un reflejo de cómo se vive hoy en día, muy en la superficie. Y estos recordatorios, ¿verdad? De saber qué... Y es que ni siquiera la frase como de que nada fácil vale la pena, o yo no sé como qué frase es, pero al final tiene un poco de relación en otro sentido. Y es como, el proceso es importante. El proceso es. Y la gente siempre anda, bueno, mucha gente anda detrás, o andamos a veces enganchados detrás de resultados. Cuando los resultados son el efecto de una causa que está más profunda. Que hemos venido dedicándole tiempo, o sea, hay dedicación. E inclusive también algo muy bonito es que con las mismas chicas, cuando vamos avanzando en este proceso, y yo las voy conociendo, y ellas están, o sea, vamos compartiendo mucho, se van transformando muchas cosas, o sea, no solamente a nivel de cuerpo, sino como su ola energética, podríamos decir, o sea, empieza una mujer y termina otra un año después, y yo les digo, incluso en el proceso les digo,
y vos creías que solo venías a dejar las pastillas anticonceptivas y es todo un mundo de información que se abre. Entonces, creo que esa disposición, esa apertura y por supuesto lo que hablábamos que del contexto, ¿verdad? De estar en un espacio que te acompañe, que te apoye. Entonces, ahí también viene como toda esta capacidad de poner límites, que es una enseñanza en la cual yo estoy, como poner límites, donde sí, donde no, donde pongo mi energía, que dejo que entre en esta profundidad en la que estoy, ¿cierto? Sí. Qué interesante que algo que tal vez en el pasado no pensaríamos que tenía alguna relación pueda enseñarle tanto a las mujeres. Me parece fascinante como vos ser parte de esos procesos. O sea, estar ahí, ser testigo. Es hermoso. Ser testigo. Porque suena muy profundo. Es hermoso y también es mucha responsabilidad de alguna manera, pero por eso es que vuelvo y digo, me encanta hacer la tarea, porque claro, cuando yo llego y me pongo enfrente de una persona, y creo que vos te tiene que pasar lo mismo cuando das sesiones 1 a 1 o sesiones hasta grupales, no importa, o hasta estar aquí mismo, o sea, no puedes estar pensando en que se me queman los frijoles, o sea, sí, literal, de mamás, o sea, señoras, ¿verdad? De señoras más mayores. Tenés que estar presente y cuando vas a dar el servicio, también como... De hecho, algo que empecé a aplicar este año, porque voy a ser completamente transparente, antes no lo hacía, no era como que estaba atendiendo consulta y viendo el teléfono, no, tampoco, pero no lo tenía en silencio, en no molestar, incluso a veces ahora lo pongo hasta en avión y digo, si se cayó el mundo, se cayó el mundo, o sea, si hay una emergencia, que llamen al 911, o sea, ¿verdad? Entonces, porque eso automáticamente el cerebro, Nati, este dato que también es importante, cuando una persona está haciendo una cosa, se distrae, tiene que volver a concentrarse, le toma muchos minutos, hasta 20 minutos de volver a recuperar la concentración en lo que está. Entonces, imagínate, si yo estoy entre que consulta y viendo, a veces a veces me vienen a dejar algo y yo le digo a la paciente, hey, voy a estar pendiente porque tal, pero como esa presencia, esa entrega, ese respeto. Respeto. Por la otra persona. Entonces, si lo vemos así para el otro, es importante para nosotras mismas en también. primera instancia. Ese respeto, esa observación y esa presencia en lo que esté pasando en nuestro cuerpo también es esencial. Y te ayuda, como esto que dicen, ¿no? Liberar, sacar la basura del tambucho para volver a llenarlo y sacarle, ¿verdad? O sea que al final es una limpia constante. ¿Sabes qué creo que es demasiado importante? Pensar también en el privilegio que tenemos de incluso cuestionarnos estas cosas. Totalmente, sí, y cuestionarnos, trabajar en ello, que eso es algo que hay que tener muy presente. Y con el paso del tiempo yo lo he tratado como de interiorizar más porque sí, hay un privilegio de por medio que considero, pero también creo que como colectivo y este tipo de cosas permite que llegue más información a otras personas que tal vez no se habían cuestionado ciertos temas, ciertas áreas, y de ahí empezar a profundizar más, ¿verdad? Y abrir sus propios caminos según lo que estén, el contexto en el que estén. Yo siempre repito mucho esta frase de que la persona más consciente es la que tiene la responsabilidad, ¿verdad? Porque si yo no me doy cuenta de algo, no sé, si a mí me molesta demasiado que Errol pase poniendo un vaso, no sé, en una mesita ahí y no lo recoja, yo soy la que me estoy dando cuenta. Claro. Entonces tal vez es mi responsabilidad comunicar, ¿verdad? O sea, no sé, o si es a mí la que me molesta, entonces yo muevo el vaso. Entonces, en este sentido, es también nuestra responsabilidad compartir información. Ajá. Sí, justamente porque me imagino así como basura en el piso, en media calle y pasa todo el mundo, nadie la ve y claro, la calle se hace un chiquero, pero si a lo mejor alguien con un nivel de conciencia como ambiental y tal y como de paisajismo dice, no, voy a recoger esto y al final, claro, cuando ves a esa persona recogiendo, los demás probablemente van a tener, es una invitación, ¿verdad? La vida es una invitación constante. Qué lindo es. ¿Cómo describirías o qué cambios son los que tienen las chicas cuando terminan un programa, este programa que vos tenés? O sea, ¿qué podés como ver en ellas? Bueno. Yo sé que cada camino es distinto. No, pero sí hay cosas. Ajá. Sí, quiero saber eso, ¿verdad? O sea, como ¿qué es ese premio a largo plazo, por decirlo así, ¿verdad? De dedicarme todo ese espacio y esa observación a mí misma y ese aprendizaje sobre mi ciclo, sobre lo que significa ser mujer realmente. Lo podría dividir en 3 globos: mente, cuerpo y espíritu, literalmente.
A nivel de cuerpo, que es como el más tangible, a nivel de cuerpo definitivamente se convierten en mujeres mucho más conscientes de lo que está pasando, de la causa y efecto que pueden tener las decisiones que toman diariamente, de cómo esas decisiones o de cómo ese escenario se construye desde decisiones diarias o decisiones minuto a minuto y el impacto que eso tiene, porque entonces ya ahí ven, si este 1% impacta a largo plazo, a mediano o largo plazo. Entonces hay una conciencia muy grande y esa conciencia va a traspasar como a ellas mismas decir, yo tengo capacidad, se siente como más soberana sobre su cuerpo. Como empodera. Como que empodera a tomar decisiones. A nivel de mente se priorizan, se empiezan a priorizar. Y esto entonces, claro, un año, empezamos día 1 y terminamos año después y pasan muchas cosas, Nati. Entonces pueden pasar cosas en relaciones interpersonales, toman decisiones, ponen altos, dejan de decir tantos sís o muchos no. O sea, como que se empiezan a regular. Es la impresión que a mí me da. Y se empiezan a priorizar. Entonces eso se va a ver mente, cuerpo. Y a nivel de espíritu yo siento con muchísima más razón cuando son mujeres que dejan las pastillas anticonceptivas, se les despierta como esa naturaleza intuitiva, así como salvaje, como, ¿verdad? Y transitar las distintas fases del ciclo, porque no siempre todo es down y no siempre todo es up, o sea, es como toda esa fluctuación se les empieza a despertar. Y generalmente eso lo hacen una conexión con la parte espiritual también. Entonces es muy bonito porque yo creo que autorrespeto, amor propio, poner límites, qué hago que me está afectando, qué hago que me está beneficiando. Y quedan como también con esta sensación al final, este sabor de decir, estoy construyendo mi futuro. Y recordando como mi poder, y vuelvo a decir aquí empoderar, poder, todo esto, porque siento como, a mí no me gusta vivir en una conspiración eterna, pero hay muchas cosas que sí están hechas porque son más sencillas hacerlas así, más sencillas, es mucho más sencillo que las mujeres olvidemos nuestras capacidades y mantenernos ahí como eso dormido. Entonces, ahorita estaba pensando que lo femenino, o sea, que lo espiritual es femenino, que el recibir, que la intuición, que todo esto, que es de esa energía femenina, que obviamente lo tenemos tanto las mujeres como los hombres, pero apagada. Ajá. Vivimos con eso apagado y qué lindo que me abriste esta puerta de también ese globito espiritual, porque es tan importante y tan integral, ¿verdad? O sea, me encantaría saber también tu perspectiva en este momento de la espiritualidad y cómo también todo está conectado. Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo soy una persona que creo en Dios, sin embargo también veo otras culturas y veo otros espacios en los cuales encuentro mucha sabiduría y que me gusta como enriquecerme. No soy como, en algunas cosas sí soy blanco y negro, pero en esto específicamente como que me permito navegar, escuchar, aprender de otras personas. Entonces para mí, en este momento, la parte de espiritualidad está mucho, creo que lo principal, o sea, como la puerta de entrada es conectar hacia adentro. Y lo que se sienta bien, conectando hacia adentro. Obviamente respetando afuera y respetándome a mí, ¿verdad? Pero eso es como mucho quitar ese filtro que por muchos años me ha dificultado escuchar qué está pasando adentro. Y mucho también eso, conectar con Dios, con lo que para mí puede significar Dios, ¿verdad? Esa abundancia infinita, amor infinito, entonces es mucho conectar desde ahí. No soy religiosa, no al menos en este momento de mi vida, pero creo que es una brújula, es un compás importante. ¿Y crees que ese compás se empezó a despertar más paralelamente a tu camino de la salud femenina? Pienso que no. Ok, contame. No de la salud femenina, qué interesante. Ajá, porque incluso, ¿verdad? Me estás diciendo que al uno ir caminando y como viendo y entonces ya destapa un poco esta parte que estaba dormida, ¿eso no sentís que se despertó en tu camino? No en el mismo momento. O sea, sí crea un terreno fértil, eso crea un terreno fértil, pero no en el mismo momento. Creo que otras experiencias que he ido teniendo como personales que me han invitado a
ser más humilde en ese aspecto, a eso, habitar el amor, a cómo habitarlo, porque a veces decimos, ay, sí, el amor, y para mí el amor es el sentimiento más puro y más como, sí, como más puro de la humanidad, y habitar eso es un recordatorio constante, no es tan fácil. Entonces, considero que la ciclicidad, el permitirme vivir una vida cíclica, es terreno fértil, pero sí no empezó en el mismo momento. Y también creería que viene como con el paso de los años, la madurez, las experiencias, que en donde yo empiezo a decir, hey. La experiencia personal, ¿verdad? Porque puedo pasar toda una vida en la que ni siquiera se despierte esa parte. Ajá. Y sobre todo es muy interesante escuchar, cuando son médicos, obviamente vos siempre sentiste como un llamado distinto, ¿verdad? Como a encontrar esas respuestas que no estaban ahí, pero desde una parte muy mental o muy científica, a veces es un poco más difícil todavía conectar con la espiritualidad, porque en algún punto de la historia se desconectó eso, ¿verdad? Inclusive cuando, o sea, yo no sé si es la historia que yo me cuento o era lo que realmente estaba sucediendo en el momento, pero cuando yo estaba estudiando medicina y en los años de la U, empecé a practicar yoga. Ajá. Empecé a usar, por ejemplo, con toda esta apertura como de dejar pastillas y todo esto, empecé a usar la copa menstrual, practicar yoga, o sea, era como la bicha rara. O yo creo, no, por eso te digo, no sé si es la historia que me cuento. En tu ambiente. Sí, claro. Exactamente. Y como era de mucho compromiso, entonces era casi que el único ambiente que yo tenía. Claro. Entonces empecé a practicar yoga y yo creo que ahí es donde empieza también parte como de esta búsqueda de alguna manera genuina de conectar con algo más que me llenara como desde adentro, ¿verdad? Sí. Que se cortó. Podemos hablar, es que en verdad podemos hablar un montón, pero... Sí, claro. No, y de hecho vos has sido muy enfática en nuestra conversación como en recordar la medicina de este lado. Entonces, ¿qué hay en tu acompañamiento también del otro lado? ¿Verdad? Porque ya mencionaste el yoga, ¿verdad? Que viene de Oriente. ¿A qué te referís del otro lado? De Occidente y Oriente. Entonces, muchas veces has dicho como la medicina occidental. Entonces, ¿qué de la otra, ¿verdad? Del otro lado. ¿De la occidental o de la oriental? De la oriental. Ajá. Está presente hoy. Ajá. En tu también acompañamiento. Qué pregunta más interesante. Porque es como, yo siento que es una visión más expansiva y con mucho conocimiento de ese otro lado que integra incluso la espiritualidad. Ajá. Qué interesante esa pregunta de cómo, o sea, de esta otra versión de la medicina. Yo creo que en principio, para mí, eso, me encanta hacer la tarea. Entonces, ir a explorar es mi primera meta, por decirlo o mi primera tarea. Entonces, ir a explorar significa vivir yo, transitar. Ahora, en principio, lo primero que me llama demasiado la atención como de medicinas orientales es la filosofía en cómo se ve una entidad o una persona, se ve como de una manera integral, y cómo también está mucho este respeto por el ser humano, porque no digo que la medicina alópata no respete al ser humano, pero se empieza a volver algo muy transaccional muchas veces. Entonces se pierde como ese sentido de humanidad. Sí, no se hace como ni una investigación de la persona, es como que tome esto. Síntoma tal, ajá. Entonces yo creo que la parte como oriental, esa es la primera invitación que me está haciendo, como traer la presencia, como valores filosóficos o valores ideológicos a la hora de estar con una persona, de ese respeto, y probablemente sí me ha llamado ciertas cosas la atención, por ejemplo la herbolaria, aunque la herbolaria no necesariamente es Oriente-Occidente, pero temas de herbolaria me llaman muchísimo la atención, inclusive he llevado como formaciones en eso. Y probablemente medicinas orientales propiamente, por ejemplo la Ayurveda también me parece muy interesante, no la practico, no soy experta, pero me parece muy interesante. O sea, y creo que aquí es importante como la humildad que podemos tener para decir algo que vos mencionaste. No, ¿cómo vamos a creernos así como los top de la medicina si las medicinas ancestrales son la base de todo? Entonces, yo se los comparto a mis pacientes muchas veces. Si vos querés intentar alguna medicina complementaria, o sea, ¿quién soy para venir a cuestionar la Ayurveda? O sea, ¿quién soy? Digamos, me explico, son complementarias y además de eso, a cada persona le puede funcionar diferente. O sea, que tal vez a vos sí te funcione, pero a la otra persona no. 100%. Y todo bien. Pensar al final, en esa diversidad. Claro, al final lo importante es que estés estable y balanceada, sea cual sea el camino. Y ahorita lo que estás diciendo trae mucho a la humildad. Sí. O sea, como a saber que uno no lo sabe todo, que esa apertura podría traerte más bien muchos más beneficios que cerrarse uno en una sola visión. Yo creo que así lo siento yo también, yo pienso igual que vos.
Sí. ¿Y ahora nos vas a llevar a Japón o...? Sí, vámonos todos, por favor. Bueno, de hecho, en Japón, el segundo momento en mi vida en el que mi corazón así hizo, ¡buah! Que yo dije, ¿qué hago con esto? Fue en un campo de té. O sea, el primero fue el útero. Ajá, Y después... el en un campo de té. Ajá. ¿Sentiste también así como...? Así que yo dije, o sea, terminamos como la visita, fue la primera vez que fui a Japón. Entonces terminamos la visita del Ponernos en campo de té. contexto, ¿hace cuánto? No hace tanto, en el 2023. Y terminamos la visita como del campo de té. En ese momento andaba acompañada y porque todo eso es rural, entonces nos fuimos para la estación. En la estación no había pero ni una hoja moviéndose, o sea, todo estaba demasiado callado, que también el silencio me genera esto. El silencio así Es cierto. me genera como un movimiento interno que yo digo, ¿qué hago con toda esta emoción? Vieras qué raro. Pero qué loco, porque un amigo acaba de ir a Japón y me contaba eso, como, es que no puedo creer el silencio de este lugar. Es hermoso. Y yo me acuerdo que él decía como, ay no, como, y yo, ¿qué? O sea, yo quisiera estar en un lugar. Es hermoso, Me a mí me encantaría. encanta. Me encanta hablar, Sí, pero a el mí también. silencio también lo disfruto mucho. Y estando en esa estación de tren, que todo así silencioso, yo me quedé como procesando lo que acababa de pasar. Y inmediatamente mi corazón, mi cuerpo, mis ojos, o sea, fue mucha la emoción y empecé a llorar y dije, yo no sé qué voy a hacer con esto, pero algo, y entonces de momento lo que hago es compartir con el té. Ay, qué lindo. Sí, es una de mis formas de expresar amor, o sea, de expresar como cariño, me interesas, porque Nati, di todo el té que yo tengo, bueno ya, a ver, todo el té que yo tengo, ya vamos a cambiar de tema drásticamente. No importa, aquí venimos a escucharte a vos, no, sí, qué divina. no lo que haces, sino lo que sos. Claro, y todo el té que yo tengo, yo todo me lo he traído de allá y lo he, llamémoslo de alguna manera, como seleccionado Me siento demasiado especial. con mucha presencia, entonces, y por mucho tiempo he tenido el té, o sea, en mi refrigeradora las dos gavetas de vegetales y de frutas están llenas de té. Yo tengo que busqué otras para mantenerlo. Ajá. Entonces, por mucho tiempo lo he tenido ahí como engaletado, como decimos, no sé, como guardado por la sensación de que se me va a acabar y que ir a Japón otra vez y obviamente yo quiero volver, siempre quiero volver, pero de un tiempo para acá, desde la última vez que fue hace como 5 meses y dije, yo tengo que empezar, o sea, yo tengo la certeza en mi corazón de que voy a volver a Japón, así que voy a empezar a compartir el té con gente que me interesa, que me importa, que quiero, que aprecio, que quiero construir algo. Entonces, bueno, ese fue mi segundo, o sea, como el segundo momento grande en el que dije, tengo que hacer algo con esto. Por el momento, no sé, porque además mi mente siempre, o sea, como que vengo de una familia de emprendedores. Eso te iba a decir, es que no es que tenés que hacer algo. Claro, es ¿verdad? que No necesariamente, ajá, total. es Gracias. como sentiste algo y qué lindo que sintas eso y puedes repetir Ajá. esto para sentir. Claro. No hay necesariamente que hacer algo. Total, Nati, totalmente, gracias. Yo terapia. Y bueno, vamos Total. a cortar un Sí, momento. ¿no? sí, yo para aplaudir. No, pero Total. realmente, ¿verdad, Sofía? A veces tenemos esta idea de que hay que hacer. Y sabemos, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad donde se nos pone valor por lo que hacemos. Ajá. Pero ¿qué tal si nada más fue tu ser? ¿Qué ese entonazo me acabas de dar? Total. O sea, sí. Sí, porque, de nuevo, vengo de una familia de emprendedores, o sea, todo, mi hermana, mi cuñado, mi papá, bueno, mami no, pero, o sea, todo el mundo. Entonces, como que ese chip está ahí siempre metido y esto que, ajá. O sea, yo me pongo a hacer aretes y mi mamá me dice, ¿y va a vender? Ajá, exacto, exactamente. Pero qué valioso esto que me decís, porque entonces lo que resolví de momento, así lo quiero ver como antes de este momentum que acabo de tener, era como, voy a compartir el té, así como llevar a la gente, explicar un poco de lo que yo sé, porque es un mundo infinito, y disfrutar el momento, porque también el té es una de las cosas muy hermosas que yo he visto, y es que te invita a disfrutar el momento, estar en presencia. Más así, cuando uno se va como sirviendo Sí, poquito. Exacto, es que es una cosita, o sea, es como... Pues yo creo que ya estás haciendo lo que tu corazón quería. Porque la vida es para compartirla, ¿verdad? O sea, volvemos a la burbuja. No puedo ir a meterme en una burbuja y pretender que voy a disfrutar mi humanidad metida en una burbuja. Ajá. Entonces, tal vez eso es. Tal vez eso Tal es. vez no. O por el momento, Pero ¿verdad? me parece Aquí y ahora. un excelente ejercicio de desapego, incluso vos decir,
sí, se va a acabar, volveré. ¡Eso! Tal vez me muero mañana, ¿verdad? O sea, ese es mucho mi pensamiento también. Terapia de exposición, totalmente. O sea, yo dije, tengo que desapegarme de esto. O sea, sí, dejarlo fluir, porque para eso lo compré. Ajá, y porque a veces la mente se nos atraviesa y dice, ay, no, se me va a acabar. No, estas flores no, mejor las voy a guardar aquí. Y voy a quedar, o sea, no, todo es para vivirlo. Totalmente. Entonces, qué lindo gesto, me siento muy especial de que compartas tu té conmigo. Con todo gusto. Pero yo creo que tal vez ese es el propósito. Tal vez. Unir. Muy lindo y muy profundo. Sí. ¿Sabes qué me parece súper hermoso de esta conversación y todas las que tengo aquí en este espacio? Que si yo no sé si vos sentís que esto es como una burbuja donde uno no sabe ni qué hora es. Ni qué día es. Literal. Pero siento, Sofi, que todo tiene un hilo y que al final siempre estamos hablando de lo mismo. Es como si nuestras almas siempre repitieran y repitieran un mensaje para ver si lo escuchamos. Sí, creo que cuando una empieza como a despertar interés en comprenderse, podríamos pensar que de fondo vamos como tejiendo el mismo camino. Se ve distinto para cada persona por fuera, pero en el fondo es como me siento, qué quiero, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué decisiones tomo, con quién conecto, con quién no, qué me nutre, qué me desgasta. Y aplica para, o sea, te estoy oyendo y lo voy aplicando para la comida, para los vínculos. Nati, como hacemos una cosa, hacemos todas. Como es adentro de afuera. Como es adentro es afuera. Como hacemos una cosa, hacemos otra. Entonces, si yo me relaciono, que esto también ha sido como una revelación para mí y también una dosis de aprendizaje, porque entonces es, ok, ¿cómo quiero hacer las cosas ahorita? ¿Verdad? Entonces, el ver que me dinamizo, tengo una dinámica con mi mamá, con las mismas tonalidades que la que tengo con la comida, por decir algo, o con el dinero, o con el trabajo, o con las amistades, o con el té. Por eso es que empecé a compartir té. Porque yo dije, o sea, yo no puedo, se puede vivir desde el miedo o desde el amor. Y el no compartir el té era desde el miedo. Desde el miedo, se me va a acabar y si no vuelvo a Japón. Y ya, uno se hace ahí el montón de historias. Entonces, ok, si quiero vivir desde el amor, yo sé que a veces es difícil como en todas las áreas de pero lo que puedo ser consciente y en lo que puedo poner, como traer esa gotita de conciencia de cómo tomo esa decisión, desde dónde, entonces, ok, hagámoslo. Porque ya sabes, o sea, entonces no hacerlo es como un poco más culposo, ¿verdad? Si ya lo sabes. Ay, es que te escucho y lo que me llega es como, qué lindo es ser mujer. O sea, como que siento que yo nunca había pensado eso así. O sea, como no había visto esa frase así. Y esto es lo que me queda de esta conversación. ¡Wow! Como, ¿cuánto más bien se nos mete para rechazar nuestra feminidad? O no sé ni cómo se dice. Feminidad. Y es hermoso, es profundo. Tiene capas. O sea, como que el mismo ciclo es tan profundo. Y lo rechazamos. Cuando un sistema, esto también tuve una visión hace el año pasado, cuando un sistema, y a ver, me voy a meter tal vez en un área que no es mi expertise, pero cuando un sistema, digamos, humanitario o una estructura social se quiere permear y se quiere venir y llamémosle colonizar, por ejemplo, primero hay que debilitarlo. ¿Qué pasa? Y ahí fue mi visión, o sea, ¿qué han hecho con nuestro cuerpo? Debilitar esa relación que nosotras tenemos con él para que fácilmente sea colonizable. Y que uno lo rechace más que bien. Que uno lo rechace, que no conecte con él, y de ahí empieza la enfermedad. Wow. Y es tan real. Tan real, o sea, Vivimos en nuestro en contexto, en nuestra sociedad, es tan real esto. Y es como cuando uno hace esos clics, tal vez en otros temas, y dice, wow, todo el tiempo he tenido esto, que pude haberlo usado para fortalecerme, para entenderme, para aprovechar cada momento energético de ese ciclo, intencionarlo, y no lo hice, pero eso no importa, lo importante es darme cuenta hoy. ¿Y qué voy a hacer con ello? ¿Qué voy a hacer con esto, con esta profundidad? Por eso yo les digo a las chicas, a las pacientes, y les digo, o sea, y lo digo, empiezan siendo unas, terminan siendo otras, porque durante un año pasan muchas cosas. ¿Sabes qué me encanta decir, Sofi? ¿Qué? Que no es convertirme en una nueva, es recordar quién soy. Volver, totalmente. Es que ni siquiera es convertirme en alguien nuevo. Es quitar un poco de capas que me he puesto a lo largo de la vida
para llegar al centro, ¿verdad? O sea, suena muy romántico. A mí me encanta hablar de esta forma. Romántico. Puñito. Pero no es, lo es, ¿verdad? Es como llegar al centro. ¿Qué es el centro? Mi esencia. Es volver a ser quien, o sea, es recordar quién soy. Es recordar. Sí, es muy, qué valioso, Nati, eso que estás diciendo, porque claro, volver a mí es como trazar esa línea, ese camino hacia adentro y mucha escucha, mucha sensibilidad, ¿verdad? Como mucho desde ahí. Entonces sí, definitivamente lo tomo, transformo lo que digo todo el episodio, lo transformo. Pero sí, empiezan con una versión y se vuelven ellas. No, y sí es una transformación, pero a quien yo soy. Claro. No tengo que convertirme en nadie nueva. Nadie nueva. Me encanta, Sofi. ¿Y cómo se llama el programa? Creo que no nos has dicho cómo se llama. El programa se llama Hormone Revolution. Okay. La intención, lo que viene es como a crear como un sistema de soporte y de acompañamiento para que la mujer vuelva a conectar consigo misma. ¿Y es para personas que quieran dejar los anticonceptivos o cómo es? ¿Para quién es? Ok, en el momento en que se llama programa, pareciera ser que es como algo grupal y que es como todos llevan el mismo proceso, todas tienen como las mismas necesidades, pero en realidad es todo un proceso personalizado. Okay. Sí hay partes que son, porque para mí la educación es fundamental, o sea, si una persona no entiende, no comprende cuáles son sus banderas verdes, sus banderas naranjas o rojas, no va a tener como esta autoconciencia. Entonces, la parte de educación está sumamente instaurada en Hormone Revolution y en todo lo que yo produzca, siempre me encanta como transmitir información. Entonces, tiene esta parte grupal, pero también llevamos acompañamiento y somos varias en el equipo que acompañamos a las chicas. Okay. No solamente es la parte médica como tal, sino también está professional coaching y está la parte de coach de método sintotérmico. Que en realidad método sintotérmico, porque tal vez muchas personas no han escuchado esto, es una forma de registrar el ciclo menstrual y comprender cuándo una está fértil o no. Pero, para mí se ha convertido en una misión desencuadrar el ciclo como algo de fertilidad. Entonces, este acompañamiento, o sea, esta parte de registro del ciclo es para confirmar salud, porque ese es el compás mío en la consulta. O sea, la mujer que trae registro y que se observa y que anota y que meticulosamente pone detalles en su registro, es la información que a mí me va a dar, o es información que a mí me va a dar para poder tomar decisiones, más que los exámenes de sangre muchas veces. Wow. Sí, porque además es algo muy específico de cada una, o sea, que solo una misma puede darse cuenta. Totalmente. Es información muy valiosa para vos. Y que yo no puedo ir a recolectar por vos. Exacto. O sea, es como información que usualmente jamás tendrías. No, probablemente no, o que no te darías el chance. Y no es tan complejo como parece, porque es que nos han hecho creer que es más fácil tomarse la pastilla o ir y comprarse el blister que sacar 5 minutos para registrar en el día. Ajá, o mientras 3. vos hablabas, de hecho yo pregunté qué serán los datos, ¿verdad? Porque yo observo cosas, pero tal vez hay cosas que no sé. O sea, si nos queremos ir como a la base de salud meramente, son 3 marcadores los que tomamos en consideración, los 3 principales, que es moco cervical, que eso estamos en contacto con el moco cada vez que vamos al baño a orinar o a defecar, siempre está ahí presente, entonces nada más notarlo. La temperatura basal que se toma en la mañana apenas nos despertamos, o sea, una toma al día y listo. Y lo otro es la hormona LH, que es una hormona que nos ayuda que es una hormona que promueve la ovulación y la confirmamos mediante orina en una toma en el día, en ciertos días, ni siquiera es que son todos los días del ciclo. Estos 3 datos al final del día se anotan en una hoja y eso es lo que nos va diciendo cómo se va moviendo el ciclo menstrual. Porque Nati, este ejemplo a mí me gusta muchísimo y es que si yo vengo y te enseño la foto de mi mamá y te digo, decime qué le gusta, vos decís, yo no puedo saber qué le gusta, sé como el tamaño, chiquitita, achinadilla, se ve sonriente, características externas, punto. físicas. Pero para que vos la conozcas o sepas qué le gusta o no, te tenés que sentar a tomar café con ella. Entonces yo les digo a mis pacientes, el ciclo y el registro del ciclo menstrual
es como si yo me sentara a tomar café con tus hormonas. Por eso es súper importante. Y además, Sofi, la ovulación no solo es señal, o sea, que no solo nos debe importar si nos queremos reproducir, o sea, la ovulación es salud. Ajá. Para que haya ovulación tuvo que haber todo un movimiento hormonal antes y se va a dar todo un movimiento hormonal después. Que todos estos movimientos hormonales antes y después es lo que van a mejorar la salud cardiovascular, la salud neurocognitiva, piel, óseo. O sea, eso es algo que es súper importante. Yo creo que no todo el mundo Metabolismo, probablemente no, pero por eso estamos aquí. Ajá, por eso, porque la ovulación usualmente está relacionada como a, bueno, le pongo atención si quiero tener hijos. Exacto. Pero o digamos, si no. Ajá, o digamos, alguien como yo que creo que no voy a ser mamá, digamos, pero podría interesarme para saber cómo estoy yo en otros sentidos o cómo me puede beneficiar que esté saludable. Debería. En mi ovulación. Totalmente, Nati, porque por eso decía, la menstruación es una puerta de entrada, pero es que hay un mundo detrás, y no solamente a nivel de salud, sino también de educación y de activismos del cuerpo de la mujer, de los derechos, de las posibilidades y los espacios en los que nos podemos desenvolver. Poder estar hablando aquí de esto. Tener la menstruación es una puerta de entrada a lo que significa habitar un cuerpo de mujer. Y que, tal vez no lo cuestionamos. ¿Y qué pasa? Que nos han hecho creer que... Nati, y de fijo vos te acuerdas de esto. Volvemos otra vez a la vergüenza. Vos te acuerdas de esto, que los anuncios de las toallas desechables eran con líquido azul. Sí. Y entonces, ¿qué piensa el cerebro? Sí, que el rojo es asqueroso. Que nada que ver, que qué asco, y además que esto es un fact, o sea, cuando la menstruación entra en contacto con estos productos desechables, huele feo. Pero la menstruación en copa no huele feo. Es cierto, yo uso copa hace como 10 años y soy testigo. El disco no huele feo. En las toallas reutilizables de tela no huele feo. Pero entonces todo eso juega con nuestra... Se me está abriendo mi puertita. Ajá, y botás y decís, eso va para el basurero. Que bueno, la salud menstrual también pasa por... O sea, es un es también ecológica. O sea, que porque estamos pensando en la salud del ambiente, no solo aquí, como es adentro, es afuera. Sofi, acabas de abrir muchas puertas. Para la próxima. Para la próxima, el próximo tecito. ¿Por qué convencernos de que es algo asqueroso? Por lo mismo de debilitarnos a nosotras mismas como mujeres, por supuesto. Y es que yo creo que no hay chica de una edad parecida a nosotras que esté acá y no haya usado nunca toalla. Okay. Ajá, ¿sí? o no le haya dado vergüenza a algo relacionado a la regla. Nos enseñaron eso. No podemos negar que en este momento de la sociedad, aunque haya más apertura en muchos temas, ya se puede hablar de meditación, por ejemplo, que antes no se podía, ya se puede esto, el otro, también se está yendo a un extremo muy, ¿verdad? El cuento de la criada que da un poco de miedo, ¿verdad? Y no quiero como encender demasiadas alarmas con eso, porque ya hablamos de en qué nos enfocamos. Pero es importante que sigamos hablando, que sigamos reconociendo lo que ha pasado con nosotros y lo que hemos sentido sobre ser mujeres a lo largo de nuestra vida y que hagamos algo por cambiar eso, porque todo siempre vuelve, o sea, en la vida también, a como somos cíclicas, la vida también es así. La historia. Ajá, sí, siempre. Y yo pienso que es porque las almas tienen que venir a experimentar eso que tal vez ya se vivió antes, me explico, o sea, pero yo no tengo por qué meterme en ese ciclo otra vez. Y reconocernos a nosotras mismas, entre nosotras, no solo a mí misma, sino a la otra, el trabajo que está haciendo, el esfuerzo que está haciendo, la dedicación, el amor que le está poniendo, porque al final, en realidad, juntas somos mucho más, o sea, es una comunidad de sanación. 100%, y contrario a lo que he escuchado a muchas mujeres, yo no he sentido nunca como una competencia con otras mujeres, o sea, como que yo no crecí con eso, no sé. ¿Por qué? O sea, tendría que analizar mi historia, nunca he sentido eso, pero he escuchado a muchas mujeres darse cuenta como, wow, la vida no es una competencia entre mujeres. Entonces, ¿qué me dice eso? Que sí nos enseñan eso también. Debilita. Ajá. Debilita el obvio cuerpo. Que nadie puede hacer nada solo. No. O sea, me refiero a que necesitamos de mucha gente para vivir, para comer, para vestirnos, para trabajar, de todo. Entonces eso aplica para las mujeres también, nosotras. Totalmente. Y me encanta eso que decís, lo de admirar, porque para mí es tan importante admirar a mis amigas. Y, o sea, yo creo que es fundamental. Y no solo, ¿verdad? Todas las personas con las que nos rodeamos cercanamente. No solo las amigas, mi pareja, o sea, a todo el mundo que me rodea, para mí es importantísimo sentir admiración. Sí. Pero hay que permitírselo también. Totalmente.
así que te admiro. Ay, yo también, por todo el trabajo que haces. Me alegro demasiado que estés acá. Me parece súper importante el mensaje que compartís y que tenés una habilidad para hacerlo. O sea, lo que yo te digo, yo sé que es una cuestión de frecuencia. Tal vez hay gente que te ve hablando o me ve a mí y es como, ay no, ella no, chao. Y está bien. Pero yo sí te reconozco esa capacidad de poder comunicar, que a mí me encanta escucharte y creo que es tu propia apertura, ¿verdad? Como tu energía. Entonces, aquí te lo digo. Yo voy a llorar. Lloramos una vez más. Sí, exacto. Pero no, en serio, me encanta. Así que felicidades por todo tu camino, porque siempre lo que hacemos es un reflejo de nuestro propio camino. No hay manera de que no sea así. Y que sigas ahí compartiendo y creando esa comunidad, porque se ve que es grupal. Te agradezco mucho, Nati, por decírmelo y lo tomo y te digo que también vemos en espejo, ¿verdad? O sea, que lo que ves es lo que estás viviendo vos también y lo que yo veo en vos también, pero te agradezco mucho que me lo digas porque también es un trabajo, ha sido como una energía aplicada para recibir ese tipo de cosas y como eso, habitarlas. Qué lindo. Y potenciarlas. Demasiado lindo, Sofi. Gracias también vos por tus palabras y contanos a dónde puede encontrarte a vos la gente, okay, para estar enterados, no sé, Instagram o así, para estar enterados de lo que vos compartís y también si quieren ver sobre el programa. Bueno, mi red social es doctora Sofía Mora Agüero, todo, cada doctora.sofia.mora.agüero. Instagram es lo que tengo en este momento, pero creo que el canal que me permite comunicar y educar más y profundizar más es mediante el newsletter, que le llamo el Moon Mail. Para las personas que se quieran suscribir, les llega un correo semanalmente y la idea es que haya educación de por medio. A través del Moon Mail o a través de Instagram nos pueden contactar para más información si alguna quiere trabajar o quiere como profundizar o tiene preguntas así como para aterrizar un poco sus cuestionamientos del cuerpo. Me pueden buscar en esas plataformas. ¿Y cómo te encuentran en el newsletter? O sea, ¿cómo hago yo para suscribir? En el link de la biografía te puedes suscribir. Ahí está, es el link que está directo para suscribirte al newsletter. Perfecto, que ahí te busquen entonces, ¿Sí? Sofi. Muchas gracias por este episodio. Gracias. Y seguimos. Yo a todo el mundo digo eso porque es como tenemos que grabar otro de fijo o de alguna forma vamos a seguir hablando juntas de este tema que al final pensaría uno que es distinto, pero es el mismo, de cierta forma. Y gracias a ustedes por ver este episodio y nos vemos en el próximo. Chao. Chao. Lo logramos. A pesar de nuestro TDA. ¿Sí?